Hola, muy buenos días. Como siempre, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 22 de marzo del año 2022. De acuerdo a nuestra guía para estos devocionales, el libro devocional Tiempo con Dios, nos toca ver en esta mañana Lucas 22, 63 al versículo 71. Ayer en el devocional del lunes empezamos a ver los días que se conocen como la Pasión de Jesucristo. La Semana Santa es conocida como la Semana de Pasión, pero realmente la pasión de sufrimiento empezó cuando fue arrestado después de celebrar la Pascua con sus discípulos. Ese sufrimiento inició con la traición de Judas Iscariote, el arresto injusto de Jesús y sus discípulos corriendo en cada dirección para no ser arrestados. Ahora, en la porción de la Biblia que nos toca hoy, de Lucas 22, 63 al 71, lo pueden tener abierto ahí, por favor. Hoy veremos su maltrato a manos de las autoridades religiosas y los soldados del templo. El reino de las tinieblas se manifiesta en el trato que Jesús recibió de los que lo custodiaban o cuidaban. Jugaron el juego de la gallina ciega para ridiculizar la afirmación que hizo Jesús de que él era un profeta, como dice Juan, el capítulo 13, versículos 31 al 35. Jesús profetizó esto. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús respondió: id y decid a aquella zorra, refiriéndose a Herodes. No Herodes el grande, Herodes el tetrarca. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasada mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento sufrieron como mártires? Y Jesús, como su pariente Juan el Bautista, serían añadidos a la lista. Versículo 34. Continúa diciendo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esto se llama el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y termina diciendo en el versículo 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta como consecuencia, y os digo que no me veréis hasta llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que Jesús sufre cumple su propia profecía. En el capítulo 18, versículo 32 al 33. Dice: se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 18, 32 y 33. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, hablando de sus discípulos, y no entendía lo que se les decía. Pero aquí claramente Jesús, desde la transfiguración, empezó a preparar los suyos para lo que él sabía que le esperaba en Jerusalén: sufrimiento, muerte y al tercer día la resurrección. Ahora Lucas relata cómo los guardias, personas de muy poca cultura, despreciaron al Señor Jesucristo, al igual que los de mucha cultura, los doctores de la ley, fariseos y saduceos. Pero estos lo hicieron a su manera, con muy poco dignidad, sin consideración por quien estaba indefenso ante ellos,
completamente expuesto a sus bajos instintos de maldad, que en cierta manera representa lo mismo de hoy, la maldad del hombre. Precisamente estas personas eran las más necesitadas de Jesús por su atraso. Podrían haber sido los primeros beneficiarios de un nuevo orden, el orden del reino de Dios, por fe en Jesús. A los que sufren, a los marginados, a los enfermos, que reconocían su necesidad, porque Jesús había dicho a las autoridades religiosas que Él no venía a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Estos soldados eran de esa clase, pero despreciaron al Hijo de Dios, y no solamente lo despreciaron, sino que lo agredieron, lo insultaron, no tuvieron en cuenta su dignidad y tampoco no tuvieron ni idea de quién estaba ahí sufriendo sus ataques, justamente el único en todo el mundo que los podía ayudar. Estaban ciegos a esto, igual que las autoridades religiosas. El profeta Isaías había escrito estas cosas de Jesús en el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y precisamente este sufrimiento, este maltrato, esta golpiza, empezó la noche de su arresto. Pedro trató de evitarse sufrimientos al negar a su Señor, siguiéndolos de lejos. Jesús los acepta sin ninguna queja. Como dice Pedro en su epístola, capítulo 2, 23, cuando lo maldecían, y era el testigo de esto, a lejos, no respondían con maldición, cuando padecía, no amenazaba. El viernes temprano por la mañana, Jesús es trasladado de la casa del sumo sacerdote, donde había sido interrogado, para que comparezca ante el alto concilio de los judíos, llamado el Sanedrín. Este grupo consistía de 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote, que normalmente oficiaba como presidente. El Sanedrín estaba dividido entre los ancianos, los sacerdotes y los maestros de la ley, mayormente fariseos. Su lugar de reunión estaba en el área sureste del patio interno del templo, o en un lugar que estaba justo al oeste del templo mismo, o sea, cercano al templo. El Sanedrín poseía poder absoluto en asuntos religiosos de Israel, pero por el dominio del Imperio Romano no podía decretar la sentencia de muerte por crucifixión. El concilio primero interroga a Jesús acerca de si es o no es el Cristo. Los judíos estaban buscando al Mesías prometido, pero lo que ellos esperaban era un Mesías que le diera libertad política del dominio de los romanos. Jesús es el Cristo, como Pedro mismo lo había confesado, pero Jesús había prohibido en cierto sentido que sus discípulos hicieran saber esto abiertamente, ya que esto se podría malinterpretar, y como en Juan 6 le trataron de hacerse el rey y él tuvo que salir por otro lado. En este juicio Jesús también se niega a responder a esta pregunta. En Lucas el capítulo 6, versículo 67, ¿eres tú el Mesías? Él le respondió, si lo dijera no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Jesús, que ya los conocía, les dijo que era inútil hablar con ellos porque aunque se lo dijera en verdad, no le iban a creer. De manera que sin entrar en su juego y no dejándose acosar por sus palabras, con una actitud de verdadero Dios, les contestó que realmente era el Hijo de Dios, sin usar el propio idioma capcioso de ellos, lleno de maldad y desprecio que empleaban. En lugar, dice, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús utilizó especialmente en el Evangelio de Lucas con frecuencia el título Hijo del Hombre para describirse a sí mismo, un título mesiánico. Dirige la atención de ellos lejos de las falsas esperanzas de un Mesías terrenal hacia su papel celestial como Hijo del Hombre a la diestra de Dios. La sugerencia de que Jesús estará sentado a la diestra de Dios hace que todo el concilio
reaccione y pregunte luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús no se niega a responder y dice, vosotros decís que lo soy. Su respuesta afirmativa nos recuerda el principio mismo del Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel le dice a María, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Jesús había pedido más de una vez a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Hijo de Dios. Predicaban que el reino de Dios se acercaba. Seguramente para no despertar falsas expectativas en el politizado pueblo judío sobre un levantamiento como ya había sucedido y rebelión ante la dominación romana que los sojuzgaba. Pero ahora estaba en el lugar donde podía decir ahora lo que quería. Ya todo estaba hecho, no tenía que esconderse. Las piezas estaban en su lugar. Jesús trató en un sentido a estas personas del Sanedrín gobernante como lo que realmente eran, sus súbditos. Ellos continuaron con su plan de matarlo, pero Jesús para eso había venido y estaba dispuesto a seguir el camino por amor, e incluso por esos mismos que lo maltrataban y despreciaban. Para el concilio judío, esta última afirmación de Jesús constituyó para ellos la peor blasfemia. No estaban dispuestos a considerar en un momento que lo que estaba diciendo era cierto, que la evidencia respaldaba esta afirmación. Lo único que ahora les interesaba es que por fin había encontrado el pretexto para su muerte, la cual la habían estado planeando desde la resurrección de Lázaro, cuando muchos judíos creyeron en Jesús. Ahora, armados con este testimonio mismo de Jesús, levantan una acusación religiosa con falsos pretextos políticos para demandar la muerte de Jesús ante Pilato, Poncio Pilato, que veremos el día de mañana en nuestro próximo devocional. Eso todo lo sufrió el justo por los injustos. Al considerar que Él sufrió todo esto por nosotros, demos gracias a Dios en esta mañana por ese gran amor suyo que lo llevó a soportar y tolerar todo este maltrato injusto, infame, por amor a nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, al recordar los eventos de esa Semana Santa, específicamente lo que vimos el día de ayer, su arresto injusto, la traición y después los golpes, la burla que él sufrió a manos de soldados del templo y autoridades religiosas, nos da tristeza que el justo, el inocente, haya sufrido todo eso. No lo merecía. Pero sabemos por qué lo hizo. Por amor, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio de la cruz. Te damos gracias el día de hoy y te pedimos, todos los que estamos aquí reunidos en este devocional, sea hoy martes por la mañana o en una fecha posterior. A ti sea la gloria por tu gran amor para nosotros, que seamos dignos nosotros en caminar en esa vocación en la cual tú nos has llamado en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Amén y amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 23 de marzo a las 7:30 de la noche o a las 19:30. No hay necesidad de registro, es presencial y también al mismo tiempo será transmitida por nuestro canal YouTube y también podrán encontrar la transmisión en la sección de conectados o conéctense en nuestra página web. La semana pasada iniciamos una serie de estudios sobre 4 profecías mesiánicas y la continuamos mañana miércoles para preparar nuestros corazones para la Semana Santa. Recuerden que hay cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional.
en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional, otra vez a las 9 de la mañana, mañana miércoles. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios les bendiga. Que tengan todos un excelente día. Nos vemos.